apunte o a los videos. Les pregunto, a ver, general, ¿cómo se están llevando cuando nosotros nos metemos a hablar mucho del lenguaje musical? Alguien que esté muy perdido, sienten que es un lenguaje muy extraño para ustedes? ¿O cómo? Obviamente para quienes no son del palo de la música, para quienes quieren más de imagen o de otros rumbos que no son la música necesariamente. Lo preguntamos porque estamos pensando en hacer unas pequeñas referencias y un video explicativo, aparte de sugerir algunas otras cosas para ver. Ahí Carla Corlobalán dice, depende. ¿Querés hablar? ¿Les ¿Contarnos? interesaría que ¿Con el hagamos un micrófono? video de teoría musical básica para referencia para esta cursada? O sea, ¿les parece que les puede servir? Sí, Para ver. Luca, perdón, la pregunta era respecto al lenguaje musical, si están de acuerdo en que hagamos algún videíto sencillo para explicar algunos términos básicos, cuestiones como Sí, o intervalos, sea, notas, la pregunta anterior era etcétera, si estaban muy perdidos. claro, si sentían que por momentos el lenguaje que utilizábamos, a veces cuando hablábamos con el lenguaje musical, si les era muy confuso o a alguno de ustedes les resultaba confuso, porque entendemos que hay algunos que no son músicos o que no sé, no vienen del palo de la música, y no sabemos en qué nivel, digamos, ese lenguaje está siendo confuso, eso. En el chat dicen que sí, que nunca está de más, que vendría bien. Sí, re. Jorge, las dudas que sí, Ay, perdón. sí, 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 Ah, sí. las dudas que sí. respondieron antes del corte, no las entendí del todo, pero los textos que mandaron y los videos creo que son como un poco introductorios y que están buenos. Como que no me veo totalmente perdida, así que eso. Sí, Vos no sabes nada de genial. música, digamos. Fueron hechos, No, yo no, la verdad acá, que no. bueno, perfecto. Bueno, sí, acá están hablando de que se entienden los videos y eso, pero sí, la idea de los videos fue encararlos de una manera entendible, más allá de los conocimientos previos que cualquiera pueda tener, que les sea útil para el que los tenga y el que no los tenga también. Por otro lado, hay una cuestión que se da, bueno, en aspecto musical se da bastante porque, por ejemplo, en las presentaciones. ¿Se Uy, no se cortó? escucha, sí. Bueno, sigo yo. Eh, a ver, creo que nosotros, por un lado, obviamente, venimos un poco del palo de la música, pero también venimos del palo de lo técnico, tecnológico. O sea, muchas veces no nos damos cuenta y utilizamos un lenguaje que quizás no todo el mundo comprende. De hecho, esto es parte de una discusión que tenemos entre nosotros también, no es que eh, se las compartimos. Ayer, ¿cómo se llama? ¿Quién fue que dijo? ¿Meli? No. Bueno, me parece que ya que decía que traigamos esa discusión acá adentro, pero que básicamente tiene que ver con en qué medida tenemos que hacernos cargo o no de ese conocimiento musical. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo considero que obviamente el conocimiento musical, la teoría musical y demás es muy útil para entender muchas de estas cosas y para otras también,
no es condición sine qua non, pero es, digamos, te ayuda a tener una visión alternativa de las cosas y que está bueno. Pero obviamente no creo que sea necesario ni para la expresión musical, ni para la expresión artística sonora, ni para entender la mayoría de las cuestiones técnicas, tecnológicas que estamos viendo. Más allá de que nosotros se nos escape, ¿no? O sea, digamos, eso lo reconozco. Y por otro lado, digamos, y si la respuesta, digamos, es que sí, que hay que explicar un poco de música o entender un poco de música, lo que yo creo es que la teoría musical, las reglas en las que se basa la música, en principio, digamos, sacando cuestiones de armonía más complejas, pero en principio son bastante simples, ¿también? O sea, entender que una octava tiene 12 semitonos y que lo que es un semitono, un tono, lo que es un acorde, lo que es un intervalo, son cosas que, digamos, podemos hacer un video, bueno, de hecho hay millones de videos en YouTube explicando estas cuestiones básicas, pero tiene una cuestión más compleja que es la de internalizarlo, ¿está bien? Por ejemplo, una quinta, ¿no? O sea, musicalmente es una relación de intervalo, ¿está bien? De 7 semitonos, ¿no? ¿Está bien? Sí, 7 semitonos, con respecto de una nota fundamental, ¿está bien? O sea, por ejemplo, el do, la quinta de do es sol, ¿está bien? La quinta justa. Ahora, entenderlo eso musicalmente requiere de una práctica. ¿Por qué? Porque uno tiene que, por un lado, cantar esa nota, escuchar esa nota, entender la diferencia que hay entre una quinta y una fundamental, ¿está bien? O una tercera mayor con respecto a una tercera menor. ¿Me explico? O sea, no es simplemente explicarlo. Entonces, una opción es que armemos, digamos, una parte como paralela a la materia para los que necesiten de aprendizaje de todas estas cuestiones musicales, pero que va a requerir de ustedes que obviamente no solamente vean los videos, sino que también practiquen, ¿está bien? Que es una carga extra para los que no saben mucho de música. ¿Ernesto volvió? Ahí creo. Sí, yo volví y no sé en qué momento se me cortó y en qué momento se me va a cortar. Acá recomiendan en el chat a Jaime Altozano y total, están buenísimos los videos que hace de teoría para Bien, entender básicos. bien. Bueno, no sé en qué momento se cortó lo que estaba diciendo, pero no importa. Una cosa que les quería comentar, por ejemplo, esto que está diciendo Santi, que él tiene una formación musical que incluyó hacer toda una preparación para entrar a un conservatorio, por ejemplo. Yo me considero músico, hace casi 40 años que hago cosas, 35, vinculadas a la música, y, por ejemplo, no sé cantar un intervalo. Es un tipo de entrenamiento que yo no hice, hasta el día de hoy me cuesta mucho identificar auditivamente los intervalos, o por ejemplo, tratar de trasladar al teclado una melodía que yo tengo en la cabeza o una melodía que yo escucho. Le comentaba acá en el Se volvió a cortar. equipo sonoro, digamos. Ok, ahí volví. Sí. Bueno. Cuando yo empecé a interesarme en ser músico en la adolescencia, me interesaron los instrumentos electrónicos, pero empecé a estudiar piano pensando que tenía que saber música y saber tocar el teclado para tocar el sintetizador. Y que una vez que tuve mi primer instrumento, me di cuenta que casi todo eso que yo había aprendido de piano me servía para otras cosas, pero no necesariamente para tocar el sintetizador. Y con elementos muy básicos, pocos años, más o menos tiré hasta el día de hoy. Me refiero a que los elementos que quizás sean necesario aprender no son tantos para poder hacer un entendimiento. Si ustedes me escuchan hablar a mí de música, parece que yo supiera mucho más de lo que realmente sé o mucho más de lo que realmente estudié. En realidad estudié muy pocas cosas, pero simplemente como ese conocimiento luego va entrando a jugar con otros conocimientos y con otras experiencias. Así que también un poco tranquilos y tranquilas con esta cuestión de que no es que hay que ser el recontra
músico y aprendérselo todo. Con que están hablando Vico y Santi me parece que es suficiente para que podamos tener muchos elementos en común e incluso para potenciar ese uso en otros aspectos. Sí, yo creo que con un par de videos y sobre todo recomendando material y sobre todo también entre ustedes, también ayudándose, podemos salir airiosos de esto. Tampoco es tan, o sea, es tan terrible, creo, como es más bien un mínimo para que quienes, pues justamente los que contestaron dicen eso, como no están perdidos, pero por ahí les serviría sobre todo creo que está bueno más que nada para ver qué cosas son útiles para esta carrera, ¿no? Porque teoría musical es un mundo infinito, pero como en esta carrera a veces se nombran algunos conceptos, está bueno que tengan un lugar, un video o alguna cosa para la que volver, digamos, cuando quieran profundizar en eso, a quienes no les interesa la música, que está muy bien, que a alguien no le interese en absoluto la música, digo, no tiene nada que ver con artes electrónicas, pero por cómo funciona el mundo, a veces hay palabras que se escapan cuando tratas de explicar algo que son del mundo de la música. Claro, que sepan ese lenguaje específico totalmente y que sepan, no sé, que tengan como un glosario mínimo al cual recurrir y que, pues no sé, en mi experiencia, por ejemplo, cursando el Labo 2 o el Labo 3, que yo ahora estoy en laboratorio 4, pasó que algunos profes por ahí tiran alguna palabra de música y a quienes no saben nada de música les genera ansiedad. Y para evitar eso y para que tengan la mejor cursada posible es que les planteamos esto, para que nadie mal flashe porque crea que no sabe de música cuando en realidad ni siquiera es necesario saber de música. Son palabras nomás que a veces se cruzan. Sí, Pero bueno, yo, o sea, Que alguien sí, que perdón. yo quería decir que para mí es como, no hace falta que nos den una data tan extensa de lo musical, que lo que estaría bueno es que nos den la data que nos sirve para vincular como con lo que nos quieren dar en los aspectos más técnicos quizás, algo bastante básico, y que nada, sí, para que, como decía Luca ahí en el chat, que manejemos como un poco el lenguaje ese, simplemente como que se haga como una conjunción entre estas dos cosas, como entre el aspecto técnico y en esto como más musical que tienen mucho que ver, y nada, no sé, que se Exacto. dé ahí. Sí, sí, está bien. Es un poco la idea. O sea, lo que yo decía antes es que no es que es muy complejo lo que tenemos que entender de música. Lo complejo muchas veces es internalizarlo, pero bueno, es una discusión por eso. Se las quería mostrar a ustedes también para que formen parte, para que entiendan que tampoco es que en todo estamos 100% de acuerdo, tenemos visiones distintas y que bueno, que la idea es que un poco entre todos lleguemos a un acuerdo. ¿Está bien? Me gusta Entonces, lo que si dice les Gregorio en parece, el chat también, de que se pueden ayudar entre ustedes, y eso o sea, de hecho, si alguien que sabe mucho quiere grabar algo y compartirlo, eso está buenísimo. E incluso si De hecho, nosotros, ya sí, estamos haciendo eso. O uy, de sea, una, ahí tipo, hicimos un canal de YouTube en donde de repente estamos subiendo algún que otro video de tipo, Photoshop o Ableton. Subimos algunos como de cómo piratear directamente los programas para que los pueda tener la gente. tremendo. Y tipo, supongo que a poco se van a ir subiendo más cosas para poder ayudarnos entre nosotros. de Está una. bien ahí. Bueno, y cualquier Así que cosa que bueno, nada. quieran nos pueden pedir también, si hay algún tema, por más que no sean todos, si hay un grupo que dice, che, me gustaría que hagan un video o que hablen de cualquier tema, nos lo pueden pedir. O No de hacer una cualquier clase tema, también igual, extra, solo de una estos temas. clase más extensa, pero en otro horario, un horario, no sé, un sábado, un viernes, o Un un día chat por ahí, algo más tranqui que no sea lo que sea. videollamada. Sí. Ustedes pueden ¿Vos reproponer igual y... querías explicar ahora un poco lo de los intervalos y eso? No, me parece mejor por ahí hacer un videito después para pasarles a quienes quieran. Obviamente no es obligatorio, para quienes saben ya de música, no hace falta que lo miren, obvio. Pero desde mi lugar por ahí de estudiante de artes electrónicas y música, tratar de explicar como las similitudes que yo veo entre los dos mundos y qué conceptos les pueden servir. Como proponía Emil, tal cual esa era mi idea. Ay, Ernesto se quedó afuera, ahí dentro de vuelta. Porque es eso, a veces es mínimo y no es para todos, pero si es para algunos, para mí vale la pena que esté esa data disponible. Volviendo a la cuestión de los videos. Lo que estuvimos trabajando estas semanas, o sea, en conjunto con los chicos de imagen,
fenomenología, ciencias y demás, es esta cuestión de la generación, ¿está bien? Eh, por lo general, cuando, no sé, por ejemplo, ahora están teniendo un contacto con el sonido, ¿no? O sea, están escuchando mi voz, y mi voz está siendo tomada, digamos, por medio de un micrófono, por ese micrófono convertida a una señal eléctrica analógica, luego digitalizada por la computadora, eso se guarda en un buffer, se transmite por una red, por un protocolo, luego llega a sus casas y hace la conversión inversa, o sea, se convierte de digital a analógico, de analógico pasa al parlante o a los auriculares y ustedes se convierten de vuelta en sonido, y ustedes escuchan eso. Cuando escuchan música, muchas veces pasa lo mismo. Cuando escuchan, no sé, en una radio, o ven un video en YouTube o en la televisión, muchas veces el proceso o lo sonoro tiene un gran componente que está relacionado a el registro del sonido, ¿está bien? O sea, la materia prima de ese sonido es mayormente en función del registro. Un micrófono que capta una señal y que la convierte en una señal eléctrica, la digitaliza o no, depende, y la vuelven a escuchar. Nosotros estamos trabajando acá un concepto que es diferente, que es la cuestión de la generación. ¿Está bien? La generación por medios electrónicos, digitales, analógicos, eléctricos, electromecánicos o mecánicos. En realidad, bueno, todavía no vimos nada mecánico o electromecánico, pero vamos a ver. Y en función de eso, estamos viendo algo más específico todavía, que son los parámetros básicos del sonido. ¿Está bien? Que tienen que ver con la frecuencia, con la amplitud, con el timbre que ya vamos a empezar a hablar, con el fase que ya vamos, la fase que ya vamos a empezar a hablar, y que cómo con la combinación de distintas ondas simples uno puede crear un sonido complejo. Como así también cualquier sonido de la naturaleza está compuesto por una serie también de senoidales, de sonidos simples, de frecuencias simples, y que eso se puede descomponer, ¿está bien? Nosotros también podemos componer sonido a partir de la suma de ondas simples. ¿Está bien? Ese ejercicio lo hicimos con el Audacity, lo hicimos con el VSB Rack, lo hicimos con el Ableton Live, lo hicimos un poquito con el Pure Data, está bien, siempre trabajando con osciladores, que esos osciladores lo único que hacían es oscilar y tomando siempre las señales senoidales. ¿Por qué las senoidales? Porque son la forma más simple en la que se puede descomponer cualquier sonido. ¿También? Todo sonido, toda onda compleja se puede descomponer en un número determinado de ondas simples. ¿Está bien? Este tipo de generación o de diseño de sonido se realiza o tiene un nombre que se conoce como síntesis aditiva. ¿Está bien? O sea, sintetizar algo a partir de la suma de elementos simples y generar una onda compleja a partir de la suma de ondas simples. El proceso inverso, por ejemplo, sería al revés, tener una onda compleja y quitarle alguno de esos elementos, ¿está bien? Pero estamos hablando acá siempre de que la generación, ¿está bien? La generación es puramente electrónica o sintética, ¿está bien? No es que partimos, el oscilador no genera una señal que fue previamente tomada de otro lado, ¿está bien? O sea, cuando trabajábamos con el operator en el Ableton o cuando en el Pure Data está generando una función, ¿está bien? Que es la función seno, ¿está bien? Que yo se las escribí en uno de los videos, A por seno de alfa, esa función, que es la función seno, ¿también? Que es la representación matemática de esa función, es lo que está generando todos esos osciladores. ¿Está bien? La onda senoidal en realidad es un tipo de abstracción que existe, porque aunque estamos hablando de la onda senoidal y le estamos diciendo que están escuchando un tono puro, una onda senoidal, en realidad no la están escuchando. Wow. No, lo que quiero decir es que no existe realmente sin ningún tipo de distorsión. ¿Está bien? O sea, cuando ustedes crean una onda, por ejemplo, en una computadora, bueno, o en cualquier aparato electrónico, todo aparato electrónico tiene un nivel de distorsión.
yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la distorsión? Y no quiero una respuesta técnico-sonora de alguien que tiene muchos pedales de guitarra, sino cuando ustedes escuchan a un periodista que dice, por ejemplo, esta noticia está distorsionada, ¿está bien? Por ejemplo, no sé, o tal cosa está distorsionada, ¿a qué hace referencia? No, una modificación de algo. Ujú. Algún aspecto, digamos, que está siendo modificado de eso. Pero vos, para saber el nivel de distorsión o de modificación de eso, tenés que tener una referencia, ¿o no? Digamos, si vos, por ejemplo, hoy en día por una cuestión cultural, vos sabés que una guitarra está distorsionada por el sonido porque sabés cómo suena una guitarra real. ¿Está bien? Mm. O por qué, pero si yo te digo, si yo te muestro una... Se trabó. F, arre. Desfasa. Se dice que la distorsión nació de una ¿Escuchando o se válvula cortó? rota, ¿no? ¿Cómo? Se te cortó, se te cortó. Volví a explicar lo último que dijiste. Perdón, no escuché a alguien que habló o que me dijo algo. No, yo decía que se dice que la distorsión nació de una válvula rota. Sí, o sea, yo no hablo necesariamente del efecto en sí, sino yo estoy hablando de la distorsión como naturaleza propia de cualquier sistema. ¿Está bien? Digamos que es como la diferencia entre que una onda sale de un lugar y llega a otro lugar, ¿no? Por ejemplo, ustedes están escuchando mi voz, ¿no? Por momentos se corta, pero supongamos que la estén escuchando sin ningún tipo de interrupción. ¿Ustedes están escuchando mi voz? ¿Real? No, No, es estamos una escuchando transducción. una señal de audio. Exacto. Ustedes están escuchando una parte de eso que está capturando un micrófono que no captura, digamos, perfectamente la realidad. O sea, cualquier persona que haya escuchado, no sé, una guitarra real y una guitarra grabada se puede dar cuenta que no, digamos, está muy lejos de sonar igual que tener una guitarra en vivo en directo, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre lo que están escuchando ustedes y lo que es en verdad la realidad. ¿Por qué? Porque hay un montón de procesos por los que está pasando mi voz hasta llegar a ustedes, por los cuales cada uno le va agregando un nivel de distorsión más por problemas tecnológicos, técnicos que tienen todos los aparatos. ¿Está bien? O sea, el micrófono genera un nivel de distorsión, el cable genera un nivel de distorsión, el recinto donde estoy genera un nivel de distorsión. ¿Está bien? La conversión de analógico a digital, la transmisión de datos genera un nivel de distorsión, y todo lo que viene después en sus computadoras y el lugar donde están. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy diciendo que la onda senoidal es una onda pura, que solamente es una sola frecuencia, que no tiene ningún tipo de parcial, ningún tipo de múltiplo de una fundamental, y que solo existe en su pureza máxima. ¿Ustedes creen que alguna vez escucharon una onda senoidal pura? O sea, No. no sé si creo o no, pero por lo que leímos se supone que no. Exacto. ¿Y por qué no? Porque además de que en la naturaleza no existe la onda pura, ¿está bien? No existe, sino que existe como suma, como combinación de otras ondas y que generan un sonido complejo. Aunque electrónicamente es posible llegar a niveles de distorsión bastante bajos, nunca ese nivel de distorsión es cero, sea de un sintetizador analógico o sea de una computadora, ¿está bien? O sea de la realimentación de un parlante. Nunca llega a ser 100% un tono puro. Esta cuestión, esta abstracción, o digamos matemática, existe por el teorema de Fourier, que Fourier fue una persona que desarrolló todo este sistema de que
una onda compleja puede ser descompuesta en un montón de ondas simples. Una función compleja se puede descomponer en un montón de funciones seno simple, pero que, digamos, ningún tipo de tecnología, ¿está bien?, existente ahora hasta el momento, puede producir eso. Y aunque pudiese producir eso, no habría forma de que llegase a sus oídos sin la distorsión propia de un recinto determinado. ¿Está bien? Entonces, esto puede parecer contradictorio porque el teorema existe, la teoría dice que hay una onda senoidal y que se supone que está compuesto eso, o que compone eso todos los sonidos, pero que es imposible ser escuchada. Pero en realidad todo el tiempo en la física y en la matemática nos encontramos con estas contradicciones con la realidad. ¿Está bien? Por ejemplo, todos ustedes estudiaron en el colegio primario lo que es un triángulo, lo que es un cuadrado, lo que es un círculo. ¿Está bien? Pero la realidad es que los triángulos y los cuadrados y los círculos no existen en la naturaleza. Nunca vieron un triángulo o un cuadrado en su vida, porque no existe ninguna figura perfecta, ¿está bien?, circular o triangular o cuadrada. ¿Está bien? Son simplemente abstracciones matemáticas que se utilizan como modelos para poder realizar cálculos que se ajustan lo más precisamente posible a la realidad, pero nunca son 100% perfectas. Por ejemplo, cuando ustedes van a pintar una pared, y no sé, son 100 metros cuadrados, ¿está bien? Dicen, bueno, voy a comprar pintura, se fijan en el tacho y ven que el tacho de pintura pinta hasta 50 metros cuadrados, entonces dicen, bueno, compro 2 tachos y con eso me alcanza para pintar la pared. Pero no es que hasta la última gotita les alcanza para pintar el último pedacito de pared, o sea, obviamente os sobra un poquito más, o te falta un poquito, pero siempre es una cuestión aproximada de un cálculo matemático a partir de una abstracción que en realidad no existe exactamente como tal. ¿Está bien? Lo mismo sucede con las ondas senoidales y con toda esta cuestión de abstracción matemática que estamos haciendo para pensar las señales. ¿Está bien? Y cómo pensamos a partir de eso la generación de sonidos complejos en función de la suma de señales simples. ¿Preguntas? ¿O comentarios? Ernesto nunca volvió, ¿no? Sí, sí, ahí volvió. Ahí logró Ah. volver. En 10 minutos se termina esta reunión de Zoom. No sé, como... Sí, me parece que, insisto, como espacio de preguntas me parece muy importante que lo aprovechemos. Así que sí, por favor, o por el chat o por el mic, pero porque Uy, se trabó de vuelta. Se cortó. muchas... Pregunta Luca si hacemos recreíto o si entramos de vuelta. ¿O sigue Y depende después? si hay preguntas, si hay dudas y demás. Uy, Ernesto. O sea, ahora hoy no vamos a ver material. Para parar porque... Echalo Ernesto, porque... Más lo que molesta, viste, que otra cosa. Reiniciar audio le pongo, no sé. Es demasiada responsabilidad. Preguntas. Quiero que todo al 100%, esto es irreal. Preguntas. Yo, la idea va a ser que aprendamos a manejar un poco los programas de los videos, o es solo para entender más los temas que estuvimos viendo, o si vamos a usar solo un par de Gran programas. Muy buena pregunta. No, para nada es el objetivo de esta cursada que aprendan a manejar un programa. O sea, de hecho, por eso es que en esta serie de videos trabajamos con al menos 4 o 5 programas distintos,
todos para explicar un mismo concepto o una misma cuestión. Eventualmente puede ser que les digamos, bueno, trabajen en algún ejercicio con Pure Data o con BSD Rack, pero la idea no es aprender un programa en sí, sino trabajar conceptos ligados que nos interesan a nosotros aprender, ¿está bien? O sea, que, bueno, que ustedes entiendan. Entonces, el BSD Rack, vamos a ver algunas cuestiones de síntesis igual, eso sí. Vamos a ver, o sea, y el BSD Rack es un programa gratuito, con lo cual no es que van a aprender a usar el programa, sino que van a aprender de síntesis. Después el programa es simplemente una interfaz virtual, no tiene nada que aprender de ahí. Quizás un poco sí el Pure Data, que es un lenguaje de programación, es un código que quizás un poco tengan que aprender. Pero después vamos a tratar más que nada de trabajar sobre ejercicios específicos que les mostremos eventualmente sobre un programa y que les mostremos cómo estamos, qué es lo que tienen que hacer más específicamente, pero nos parece que no tiene sentido hacer un video o algo sobre cómo se usa el Audacity si hay millones de videos que están por ahí dando vueltas y no es de mucha complejidad seguramente lo que hagamos. Así que iremos viendo, pero nuestro objetivo es hablar de tecnología sonora, y que puedan entender lo que sucede de manera real con el equipamiento, también porque todos los programas en sí que ustedes, digamos, que hay para sonido, sea de multipista, el Ableton, el Reaper, no sé, con Audacity, todos se basan en el funcionamiento en realidad de los sistemas reales, ¿está bien? O sea, es como el Word, de alguna manera, como un procesador de texto, donde vos lo que ves cuando entras a una pantalla de Word es algo similar a una hoja de papel y una máquina de escribir. O sea, está basado en eso, ¿está bien? Después hay otros elementos, otras cuestiones que son propios del programa, pero si uno, ¿por qué, digamos, cualquier persona entiende el Word en un 80% por lo menos? Y porque todo el mundo está relacionado de alguna manera o con una hoja de papel, con el texto y con algo que se parece a una máquina de escribir, ¿está bien? Genial. Acá Mika preguntó si hace falta sí, la estoy tener viendo. algún Sí, software instalado específico. o sea, los ejercicios que hicimos en los videos estaría bueno que los repliquen ustedes y que jueguen ustedes en sus casas con sus compus y con los programas instalados. Los programas que mostramos son todos gratuitos, bastante livianos también, salvo el Ableton, que no es gratuito, pero que tiene una versión de prueba gratuita que pueden usar, y pueden practicar todas estas cosas. ¿Está bien? ¿Qué más? Quedan 4 minutos que podemos aprovechar. ¿Algunas marcas que recomiendes para el BCB? Así que hagan, no No, o sé, sea, qué en sé cuanto a yo. los módulos vamos a usar los básicos, los que vienen ya instalados ahí en el programa, y eso va a alcanzar. Y va a sobrar, hasta te diré. Ok. Sobre todo por el mismo motivo que las cuestiones ligadas a la síntesis, si bien es un universo, todo está basado en unos pocos elementos, en 7 u 8 elementos, y después es una combinación de esas cosas y nada más. O sea, si vos lográs entender esos 7 u 8 elementos, puedes entender después cualquier cosa que te pongan enfrente. Es más simple de lo que parece. ¿Algo más? ¿Algún tema que les gustaría que expliquemos la clase que viene? No, esto no es un programa de radio, viejo, ¿qué es? No, pero un Yo tema logro- relacionado a esto. No tipo, cómo hacer tortas fritas. Si logro que no se me corte, quería decir una cosa respecto al tema de los programas y demás. Básicamente, todo lo que nosotros tengamos para ver de sonido del laboratorio, lo podemos
resumir en 2 programas de computadora, que incluso hay versiones para celular, y hay un celular que tiene micrófono, parlante y sistema de grabación. O sea, todo lo que nosotros vayamos a explicar podría encontrarse en cosas gratuitas y utilizando la computadora y el celu. Todo lo demás, bienvenido, pero no es necesario. O sea, con que tengan un celular que graba y hace video y que tiene un parlante o tienen auriculares para escuchar, van a tener los recursos necesarios para poder practicar estas cosas. Si además tienen una computadora, perfecto, porque ahí ya pueden trabajar con software que tienen un poquito más de complejidad, pero todo lo que vayamos a ver, mixers, ecualizadores, compresores, sintetizadores, procesadores temporales, todo lo pueden resolver con las herramientas básicas de celular y o computadora. Todos los elementos adicionales son, como digo, súper bienvenidos, pero no son condición necesaria. Los programas por ahora son los que están en los videos. O sea, con esos programas pueden trabajar. O sea, son el Pure Data, el BCB Rack, el Audacity, el Ableton si quieren, o si pueden. Menos de un minuto queda. Y me estoy ¿Volvemos a olvidando de entrar? uno. Como quieran. No sé si, o sea, si ahí sigue habiendo dudas. Por ahí para hacer un mini cierre, ¿no? ¿O cómo Ok. quieren? Dale, Bueno. cerramos acá. O seguí hasta que se corte y volvemos a entrar. Sí, acá que estoy terminando de escribir esto que estábamos diciendo, pero en el chat así lo tienen por leído. Ok. Dale. Este momento incómodo al final del Zoom. Que Ernesto lo copie para que no se le cierre y pierda lo que está escribiendo en el medio de todo. Sí, Ernesto, ahí está, ahí lo mando, ahí lo mando. No, ya lo mandé. Es para que tengan, igual lo mencionamos en los videos y bla, bla, pero esos 4 dentro de lo que son cosas de computadora, los vamos a usar bastante. Y todos tienen, sí, o son gratis o tienen versión demo, que es el caso del Ableton, el software Operator en particular. Y de Pure Data se le puede sumar el PD Party, que es para el celular,